Saludos, alumnos de la Escuela Secundaria General número 5. Ricardo Arturo Tejeda Santa María, nuevamente contigo, acompañándote esta semana en el primer video de la materia de ciencias. Iniciaremos esta semana con lo que es la medición del universo. Antes de iniciar, te recuerdo que debemos de estar cuidándonos. ¿Cómo? Utilizando nuestro cubreboca y asimismo el lavado constante de manos. En este tema que te mencioné es precisamente la medición del universo. Lo vuelvo a reiterar. ¿Cuál es el aprendizaje esperado? Vamos a identificar algunos aspectos sobre la evolución del universo. ¿Hacia dónde lo vamos a enfatizar? Precisamente en conocer los métodos para medir distancias en el universo. Pues bien, ¿hacia dónde se enfoca también el reto? Para que tú elabores una infografía que te permita recordar cómo se mide el universo, así como las y los científicos que han contribuido a lo largo de esta gran travesía. Para ello, vamos a darte algunas recomendaciones. Voy a mencionar nada más uno o dos científicos y de igual forma las unidades con las que lo medimos, que servirán como base para poder hacer tu diseño. Como tú sabes, en la Tierra nosotros tenemos algunas unidades de medida. Las utilizamos para la distancia, para medir la masa, para medir el volumen, la densidad y la temperatura, que son las que hemos trabajado en este ciclo escolar. Aquí lo que nos interesa es la distancia. ¿Por qué la distancia? Pues es muy sencillo. Nosotros siempre hemos querido saber cuánto miden las cosas. Esto nos lleva a pensar que si antiguamente otra persona quiso también medirlas. Pero claro, el primero que intentó medirlas fue Arquímedes de Siracusa, quien intentó medir el universo en primera instancia, pero lo quiso él calcular en función de cuántos granos de arena podían caber en el universo. A partir de esa idea fue cuando comenzó a trabajar en esta medición, tomando en cuenta el modelo de Aristarco de Samos, en el cual, cosa curiosa, puso al centro de nuestro sistema solar al Sol y no a la Tierra. Y es lo que se llama el primer modelo heliocéntrico. Imagínate la gran dificultad. Nuestra galaxia es tan enorme que tenemos que utilizar una unidad de medición denominada año luz, que es la distancia que recorre la luz en un año. Es decir, la luz se mueve a 300.000 kilómetros sobre segundo. Con esto nos podemos dar una idea de cuán enorme es esta distancia que se recorre. Por ejemplo, nuestra galaxia es tan enorme que forma una espiral. Esta espiral consta de 8 brazos y se sitúa en el camino del centro galáctico en el llamado brazo de Orión, parte del brazo principal también de la constelación de Sagitario. La galaxia, fíjate, para que te des una idea, tiene un diámetro de 150.000 años luz y un grosor medio de aproximadamente 1.000 años luz. O sea, el grosor se refiere a lo alto. También se estima que tiene un número aproximado de entre 100 y 400.000 millones de estrellas. Como te estás dando cuenta, son distancias enormes, sobre todo la distancia que recorre la luz. Eso lo puedes sacar por analogía. ¿Qué quiere decir? Cuando tú conectas un aparato eléctrico, en ese momento inmediatamente prácticamente se prende el foco o empieza a cargar tu celular. Viaja tan rápido, igual que la luz, la electricidad, pero ahora imagínate en distancias enormes. ¿Qué quiere decir esto? Las unidades entonces de medida como son el metro, el kilómetro, pues ya son demasiadas pequeñas en la astronomía, no se utilizan porque son distancias enormes. Por lo tanto, imagínate, si yo quisiera hablar de kilómetros por hora a una velocidad promedio en mi automóvil, tardaría miles o millones de años en llegar a un punto a otro en el cosmos. Entonces, estas mediciones ya no me empiezan a servir. Es como querer medir milímetros, es decir, la rayita más pequeña de tu regla, para un edificio. No te va a servir. Te recuerdo, hay milímetros, luego siguen los centímetros, y esos centímetros son los que usamos en construcción. Los milímetros, que son las medidas intermedias, pues ya no nos sirven. Por eso trabajamos metros en los edificios. Lo mismo sucede aquí en el universo. Bueno, entonces ya te mencioné una primera unidad de medición, que es el año luz, pero también tenemos otra, que es la unidad astronómica y que es la más común. Tenemos la tercera, que es el parsec, que está relacionada con las distancias hechas
a partir de los segundos de arco. Ejemplo, así como una hora tiene 3600 segundos, un arco de grado o un grado se divide también, recuerden grados, minutos, segundos, también tiene 3600 segundos, por analogía. Pues bien, esto nos va a permitir tener una tercera unidad de medida que se llama parsec. El parsec, que es una de las más utilizadas, es la distancia en la que estaría un astro si el ángulo que forma con la unidad astronómica es de un segundo de arco, es decir, la más pequeña. Por su parte, un segundo de arco es un grado dividido entre 3600, por lo tanto, un parsec equivale a 3.26 años luz. Imagínate, ya te mencioné que es la distancia que recorre la luz en un año. Ahora tenemos el concepto ya un poquito más ampliado de unidad astronómica, que es la unidad de distancia más utilizado en las trayectorias dentro del sistema solar. Los parsecs los utilizamos a lo mejor para poder comparar algunas estrellas. En el 2012 se logró redefinir el concepto de unidad astronómica, denominándose como la distancia que existe entre el centro del Sol a una partícula de masa más pequeña que sigue una órbita circular. Es decir, que tiene un periodo de traslación de 365 días, es decir, la Tierra. Por lo tanto, una unidad astronómica equivale prácticamente a 150 millones de kilómetros. Y una forma más fácil de entenderla es decir que es la distancia que existe del Sol a la Tierra. Eso es lo que se llama unidad astronómica. Bueno, con esas tres unidades yo ya te estoy ayudando, asimismo, con dos de los más grandes científicos. Tú has visto a lo largo de estas semanas científicos, astrónomos, los puedes incluir en tu infografía. Pues bien, te recuerdo, si quieres saber más, sigue las transmisiones de Aprende en Casa. Esto te va a permitir reforzar tu conocimiento y tener un poquito más de elementos. De igual forma, te recomiendo utilizar tu libro para completar esta actividad. Si tienes algunas dudas, te recuerdo, puedes trabajar vía Teams, mandándonos las dudas o bien a través del blog de la escuela. Me despido de momento y te dejo ahorita con mi siguiente compañera, la maestra Alejandra. Hasta luego. Hola, soy la maestra Alejandra y el día de hoy les voy a hablar del tema el universo en expansión. El aprendizaje esperado de este tema es que podamos identificar algunos aspectos sobre la evolución del universo. El énfasis de este tema es que reflexionemos sobre la teoría del Big Bang y el universo en expansión. Si recordamos, la semana pasada se habló un poco de las diferentes teorías del origen del universo. Entre ellas está la teoría del Big Bang. Uno de los que propuso la teoría del Big Bang fue Georges Lemaitre, un astrónomo sacerdote originario de Bélgica. Él basó sus ideas, que son dos, que dan soporte a dicha teoría, que una de ellas es la expansión del universo y la otra es la radiación cósmica de fondo. Eddington, profesor de Lemaitre, le pidió a él que aplicara las reglas de relatividad general en los contenidos de su trabajo y que viera cuál era el resultado. Lemaitre descubrió dos soluciones al problema de Eddington. La primera consistía en una propuesta que hizo Einstein en 1917, de un universo cerrado, estable y estático, cuya densidad de masa de energía es constante. La segunda tenía que ver con la propuesta de Wilhelm de Sister, también que fue en 1917, en cual dice que el universo tiene un comportamiento a gran escala que está dominado por la constante cósmica. Lemaitre en 1930 publicó un artículo en el que proponía la idea de que a partir de una singularidad inicial, una especie de un átomo primitivo o un huevo cósmico, se había producido en los primeros momentos de la creación, una explosión a partir del origen del universo. Lemaitre sostuvo que si el universo está en expansión, en el pasado debía haber ocupado un espacio cada vez más pequeño hasta que en algún momento original todo el universo se encontraba concentrado en una especie de átomo primitivo. Einstein no estaba solo al encontrar inaceptables las ideas de Lemaitre, más bien era la opinión de casi todos los científicos en ese tiempo. El mayor opositor de la hipótesis de Lemaitre fue el astrónomo inglés Ray Hall, uno de los arquitectos del modelo del estado estacionario. De hecho, fue él quien dio su nombre a la teoría del Big Bang. En una entrevista de radio
para la BBC y lo hizo de modo despectivo. Sin embargo, este nombre se quedó para el sacerdote Lemaitre. La historia del universo se divide en 3 periodos. El primer periodo es el llamado explosión del átomo primitivo, según la cual hace 5.000 millones de años existía un núcleo de materia hipertensa e inestable que explotó bajo la forma de una superradiación. Esta explosión se propagó durante 1.000 millones de años y los astrónomos perciben sus efectos en los rayos cósmicos y en las emisiones X. La otra es que después de un periodo de equilibrio o el universo estático de Einstein, afirma que finalizada la explosión se establece un equilibrio entre las fuerzas de repulsión cósmica en el origen del acontecimiento y las fuerzas de gravitación. En la fase de equilibrio, que dura 2.000 millones de años, cuando se forman los nudos y dan al nacimiento de las estrellas y las galaxias. Y por último, es que dice que siguen los periodos de expansión iniciados hace 2.000 millones de años, que demostraría que el universo se encuentra en expansión y que éste está a una velocidad de 170 kilómetros por segundo de manera indefinida. Ahora, sobre la expansión del universo, según la teoría del Big Bang, este tiene unos 13.800 millones de años. Lo que se sabe es que tuvo un pasado muy caliente y denso y ahora se está expandiendo. A finales de los años 20 del siglo pasado, el astrónomo Edwin Hubble se dio cuenta de que todas las galaxias se están alejando y que no solo se alejaban, sino que cuando más lejos estaban, más rápido será ese alejamiento. En 1929, Hubble publicó un análisis de la velocidad radial respecto a la Tierra de las nebulosas y cuya distancia calculada establece que aunque algunas nebulosas extragalácticas tenían espectros que indicaban que se movían hacia la Tierra, la mayoría mostraba corrimientos hacia el rojo, que solo se podían explicar bajo la suposición de que se alejaban. Incluso descubrió que existía una relación directa entre la distancia nebulosa y su velocidad de retroceso. Eso llevó al astrónomo a elaborar junto con Milton Humason el postulado de la ley de Hubble acerca de la expansión del universo. Otro de los pilares clásicos para aceptar la teoría del Big Bang es la radiación de fondo cósmico de microondas, además del corrimiento al rojo cósmico, que se considera como la mejor prueba disponible para la teoría. La radiación de fondo cósmico de microondas, que es la radiación que se produjo cuando el universo tenía unos 380.000 años. La radiación de fondo de microondas es una forma de radiación electromagnética que fue descubierta en el año 1965, que llena el universo por completo. También se denomina esta como la radiación cósmica de microondas, radiación cósmica de fondo o radiación cósmico. La era de la radiación comprende desde la gran explosión hasta la de fondo y la era de la materia desde la radiación cósmica de fondo hasta el presente o hasta el día de hoy. En la era de radiación se pueden identificar las siguientes fases, que son las siguientes, que es la inflamación, con la que da inicio a la expansión del universo, la formación de protones, en la que el espacio está ocupado principalmente por radiación electromagnética, protones y neutrones, la formación de núcleos, en la que los neutrones y los protones empiezan a formar núcleos atómicos, pero debido a la alta temperatura, esta unión era tan débil que se rompían. Y por último está la radiación cósmica de fondo, donde los núcleos empiezan a captar a los electrones, formando los primeros átomos de hidrógeno y de helio, pues la temperatura ya había disminuido lo suficiente para permitir que los enlaces de neutrones y protones ya no se rompieran, lo cual permitió el paso libre de luz. Ese fenómeno es conocido como la era de recombinación. La radiación de fondo de microondas es precisamente el resultado de ese periodo. Las investigaciones sobre el universo no se detienen, sino que en el año de 1998 los científicos Saul Pellicer, Brian Smith y Adam Riess descubrieron que el universo seguía creciendo cada vez a mayor velocidad. Para ellos, ese descubrimiento fue una gran sorpresa, pues estudios anteriores apuntaban que la gravedad iba a detener la expansión.
Para explicar la aceleración se maneja el concepto de energía oscura. Existen diversos proyectos que han permitido a los científicos establecer y comprobar las bases para el planteamiento de las teorías acerca del Big Bang, por lo que hay mucho por descubrir de nuestro universo. Espero que esta información te sirva para realizar el reto de este tema, que nos dice que nos reunamos con nuestra familia para reflexionar y dar respuesta a las preguntas. ¿Cuál fue el origen de la gran explosión? Y a partir de la información que se presentó y con alguna otra que tengas de la fuente de información confiable, que ha respondido a las siguientes preguntas. ¿Sabes de qué manera se originó el universo? ¿Cuáles son las ideas que sostienen la teoría del Big Bang? ¿A qué se refiere la expansión del universo? ¿Y qué sucedió con la radiación cósmica de fondo? Bueno, por mi parte sería todo, pero no antes me voy sin recordarles que sigamos teniendo las medidas de sanidad, que es lavarnos frecuentemente las manos. Si llegamos a salir, usar lo que es cubreboca, tener sana distancia con las demás personas, evitar aglomeraciones y desinfectar nuestras áreas de donde nosotros trabajamos o cuando llegamos a nuestra casa. Bueno, los dejo con el maestro que nos va a hablar del siguiente tema. Hasta luego. Hola jóvenes, es un placer estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión analizaremos en su clase de Ciencias 2 Física el video La contribución de México al desarrollo de la cosmología, presentado el día jueves 25 de febrero. En esta ocasión, el aprendizaje esperado nos dice que deben identificar algunos aspectos sobre la evolución del universo, con un énfasis en conocer algunas aportaciones de científicos mexicanos al desarrollo de la cosmología. Comenzaremos por recordar que la cosmología es la ciencia que se encarga de explicar la composición, evolución y propiedades del universo. Las civilizaciones mesoamericanas, como la maya, azteca o tolteca, aportaron algún conocimiento, pues utilizaban el sol, la luna y las estrellas para establecer ciclos en sus actividades, como por ejemplo en la agricultura y saber cuándo deberían de sembrar para tener mayores y más abundantes cosechas. En Mesoamérica se diseñaron dos calendarios, uno de 365 días, el cual estaba inspirado en los movimientos del Sol y que se denominaba civil o agrícola, y otro de 260 días, en el cual las semanas tenían 13 días. Con el paso de los años y los avances de la física, los científicos de México continuaron con el estudio de la cosmología, siendo el guanajuatense Andrés Guevara Besoazábal el cosmólogo mexicano más reconocido por su obra Pasatiempos de Cosmología, publicada en 1788. En la actualidad, el astrofísico Carlos Frenk, profesor de la Universidad de Durham en Inglaterra, es uno de los cosmólogos más reconocidos y ha recibido a lo largo de su carrera una larga lista de premios prestigiosos y honores, incluyendo la Medalla de Oro de la Real Sociedad de Astronomía de Reino Unido y una Orden del Imperio Británico otorgada por la Reina Isabel II por sus servicios a la cosmología y a la divulgación de la ciencia. El reto de hoy te dice que se te invita a reunirte con tu familia para que reflexionen acerca de los interrogantes que se plantearon al inicio de la sesión, las cuales fueron: ¿qué es la cosmología? ¿Cuáles fueron las primeras aportaciones de las civilizaciones mexicanas a la cosmología? ¿Y quién es el cosmólogo mexicano más reconocido? A partir de la información que acabamos de ver, se les pida que obtengan de fuentes de información confiables amplia, corrige o responde las preguntas de manera correcta. Tu salud y la de tu familia son lo más importante. Por eso te decimos, sigue cuidándote. Gracias jóvenes y hasta la próxima. Saludos nuevamente. Ya estamos en la última parte del video y agradezco a mis compañeros docentes que te estuvieron apoyando en el reto y asimismo ampliando el conocimiento. Te recuerdo las disposiciones de seguridad y higiene que estamos llevando a cabo, como es el uso del cubrebocas y el lavado constante de nuestras manos. Pues bueno, ¿qué fue lo que vimos esta semana ya para la clase del viernes? El tema fue: ¿conoces el sistema solar?
donde el aprendizaje esperado es que puedas describir y conocer las características, así como la dinámica básica del sistema solar. ¿Hacia dónde lo vamos a enfocar? Bueno, hacia reflexionar sobre las ideas previas que se tienen acerca del sistema solar. El reto, por lo tanto, es que puedes realizar una cronología de cómo fue cambiando el concepto del sistema solar, considerando las aportaciones de cada astrónomo y cada físico que contribuyó a descubrir lo que hoy conocemos. Bueno, yo te voy a dejar en este momento algunos científicos de cómo fuimos evolucionando en la concepción gracias a ellos para entender lo que es parte de la mecánica celeste y nuestro sistema solar. Te recuerdo, tú lo puedes ampliar muchísimo más de acuerdo a tu información. En este caso, actualmente ya se está hablando de 8 planetas, pero hace muchos años se decía que lo formaban 9. Sin embargo, esta clasificación, por ejemplo, cambió en el año 2006, ya que la Unión Astronómica Internacional determinó que Plutón no tenía la masa suficiente para ser considerado como un planeta, y se le dio la clasificación de planeta enano o planetoide, lo que lo redujo en este momento a justificarse por 8 planetas. Tu papá posiblemente lo aprendió con 9 planetas, pero ahora imagínate también en la antigüedad cómo cambiaban las concepciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues si nosotros ahora sabemos que el sistema solar está formado por los planetas Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, en la antigüedad no se conocían todos. Y para esto es que vamos a formar también nuestra cronología. Vamos a comenzar desde el principio. Siempre las diferentes culturas han mirado al cielo, puesto que creían que la Tierra era el centro del universo. De tal manera que no se pensaba en el término de sistema solar, ya que creían que la Tierra, al ser el centro del universo, todos los planetas y galaxias giraban en torno a la Tierra. Esto es lo que se llama la teoría de Ptolomeo o geocentrismo, es decir, Tierra al centro. Esta es una de las primeras concepciones. Pero, ¿qué sucede? Nicolás Copérnico, ya lo habíamos mencionado previamente, comenzó a concluir que el Sol era el que estaba en el centro. Fíjate, mencionaba el universo, todavía no conocíamos ni siquiera parte del sistema solar. Y que todo giraba en torno al Sol. Y que tardábamos 365 días, es decir, lo que tú conoces ahora como un año. Además, además Copérnico señalaba que había pocos planetas. Posteriormente se cambia a la idea de que existían planetas como Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, y que estos también giraban en torno al Sol. Es decir, ya tenemos dos teorías, la teoría geocéntrica de Ptolomeo y tenemos la teoría heliocéntrica de Copérnico. Galileo Galilei fue uno de los primeros en fabricar el telescopio y con sus observaciones contribuyó a lo que había dicho Copérnico. Fíjate, ya tenemos varios personajes. Tenemos al primero, que sería Ptolomeo, cómo concebían nuestro sistema solar y universo. Tenemos a Copérnico y ahora tenemos a Galileo Galilei. Ya tenemos 3 para la cronología. Bueno, pero aquí no termina todo. Años después de otro científico llamado Kepler, basándose en las observaciones hechas por otro astrónomo, Tycho, mostró que los planetas se mueven alrededor del Sol siguiendo elipses y no circunferencias. Los cometas, por ejemplo, los asteroides también lo van a hacer. Y existe entonces una relación entre la distancia que existe del planeta al Sol y que tarda en recorrer su órbita cierto tiempo. Y es lo que llamamos nuevamente el año. Lo mencioné hace unos instantes. Gracias a las leyes de Kepler, también le sirvieron a Sir Isaac Newton para formular la ley de gravitación universal. Fue entonces en el siglo XVII cuando un astrónomo que se llama Huygens descubrió que Saturno tenía anillos. Fíjate, ya tenemos varios científicos y estamos formando ya nuestra cronología. Herschel, en 1781, descubre Urano. Al principio pensó que era un cometa, pero rápidamente se dio cuenta que estaba orbitando igual como lo hacían los demás planetas. Ya tenemos a otro científico. Pero ahí no se para la cosa. Tenemos a Jordanes en Inglaterra y también tenemos a Urbain Le Verrier en Francia, los cuales llegaron a la misma conclusión, la existencia de un octavo planeta más allá de lo que fue Urano. Ambos predijeron con exactitud dónde debería de estar cada planeta, en este caso Neptuno, y Plutón como referencia hacia lo que estamos haciendo. Pero en 1846, John Gall descubrió Neptuno en una posición predicha. Fíjate, todo se fue relacionando. Ya tenemos una evolución de planetas.
Pues bien, tú dirás, bueno, ¿y qué pasó con Plutón? El astrónomo Percival Lowell fue el que prácticamente lo descubre y dado de acuerdo con la referencia de Enciclopedia Galáctica de Carl Sagan, él menciona que le llamó Plutón precisamente por la palabra PL, Percival Lowell. Básicamente lo disfraza haciendo alusión a los dioses. Mas, sin embargo, Carl Sagan sostiene en su libro Cosmos que esta es una de las principales razones. Aún seguimos estudiando el universo, pero ¿qué sucede? En 1957 inicia la era espacial con el lanzamiento del satélite soviético Sputnik. Este nos permite orbitar la Tierra y sobre todo vislumbrar posibilidades de enviar una nave a otros planetas, estudiándolos de cerca y transmitir la información a la Tierra, que es lo que se hace actualmente. De esta forma, en un par de décadas hemos aprendido tanto o más de nuestro sistema solar de lo que habíamos hecho en la antigüedad. Este conocimiento va a seguir cambiando, va a seguir evolucionando. Esto ya te permite a ti realizar una pequeña cronología y tú la puedes ampliar como parte del reto. Pues bien, te recomiendo que sigas nuevamente las transmisiones de Aprende en Casa para complementar tus retos, tu conocimiento. Y de igual forma, si tienes dudas, yo te voy a recomendar que nos las sigas enviando a través de la plataforma vía Teams o bien a través del blog de la escuela. Me despido en las transmisiones de esta semana y no sin antes agradecer a todos nuestros compañeros que colaboraron y a ti que sigues esto. Muchísimas gracias, nos despedimos. Hasta luego, nos vemos en las sesiones virtuales.